conozco, a otros a lo mejor no he tenido la oportunidad, pero mi nombre es Miguel Arturo Plasencia Flores y desde hace algunos años, por azares del destino, entré al programa de vasectomía sin bisturí, obviamente primero como aprendiendo la técnica y posteriormente, pues ya actualmente como encargado del programa, médico certificado, y por lo cual hemos tenido la oportunidad de operar cerca de 3,000 pacientes, y esto es gracias a que estoy muy convencido de que este procedimiento y esta técnica es sin duda la mejor opción natalidad como medio definitivo. El único problema que yo en todas las pláticas reitero es de que pues es en hombres. Entonces en hombres en México y sobre todo en Nayarit, pues todavía se tiene algo de dificultad para que el hombre participe al 100% en este programa y sobre todo en el control de la natalidad. Porque, bueno, pues no es desconocido para nosotros de que, bueno, se tiene el concepto que la mujer es la que tiene que llevar el nacimiento, el control, y cuando se decide ya no tener hijos como pareja, pues la mujer es la que le corresponde. Entonces, de ir sensibilizando, como en su momento fue la salpingoclasia, queremos llegar al punto de que la vasectomía sin bisturí sea la primera opción, el control de la natalidad. Hay algunos países donde, bueno, de primer mundo, sobre todo en Europa, en Inglaterra, donde la primera opción ya es la vasectomía, donde se realiza una salpingoclasia por cada 250 pacientes hombres que se operan, o sea, 250 vasectomías por una salpingoclasia. En México es exactamente al revés, ¿verdad? Pero bueno, pues también ellos empezaron como nosotros y esperamos que lleguemos a un tiempo donde seamos igual, donde la primera opción sea la vasectomía. Y bueno, de la manera que podemos llegar a lograr esto, bueno, pues es informándoles lo que es la vasectomía sin bisturí, porque definitivamente hay muchas dudas mal infundadas, ya que se habla de ella y sobre todo mal de ella, sin saber realmente lo que es la vasectomía sin bisturí. Y pues hemos visto de que muchas veces nosotros como trabajadores de salud, independientemente de cualquier institución, lejos de no dar la información adecuada, en ocasiones ponemos a que el hombre se realice el procedimiento. Bien, entonces, bueno, pues este es el logotipo en alusión al Día Mundial de la Vasectomía. Es creo que el mismo problema. Si gusta, ¿me lo puede ir pasando? Sí. Es un día que se programó desde hace algunos años, específicamente hace 3 años, donde una persona que no es médico, que es un cineasta, tuvo a bien, su intención fue hacer algo por la vida, y él optó porque se realizó la vasectomía, y él mencionó que el momento más vulnerable de un hombre era cuando se realizaba la vasectomía, por experiencia propia, dice este cineasta. Es un cineasta americano que obviamente por una larga historia, él decidió dedicarse lo que él quería en promover la vasectomía sin bisturí, obviamente no realizándolas porque él no es ningún médico para realizarlas, pero sí organizarla. Y en su momento hace lo que él llamó 100 médicos, 1000 vasectomías. En África, en Europa, obviamente México pues no conocía de
de esa organización. Entonces, apenas hace algunos meses en la ciudad de Cuernavaca, tuvimos a bien conocer a estas personas, donde nosotros nos incluimos y coincidió de que en el mes donde cuando realiza esta mega jornada a nivel mundial, pues coincide con el mes de la salud reproductiva. Entonces nos integramos y bueno, pues ya verán que nos incluyó. Entonces esta información, este día que en México se realice en todos los estados, porque fue un compromiso a nivel nacional junto con ellos, de que nosotros íbamos a realizar más de 1,500 vasectomías ese día en la República Mexicana. Entonces nosotros tenemos que cooperar, considero que vamos a rebasar esa meta sin ningún problema. Bien, entonces, bueno, les voy a dar algo de información en relación a la vasectomía. No es un procedimiento nuevo, ni mucho menos. A John Hunter se le atribuye el primer médico que ocluyó un conducto deferente. Se desconoce cuál era el motivo de realizarla. Ya en 1830, el Sir Hastle Cooper realiza la primera vasectomía sin bisturí. En su información o en su bibliografía habla de que tenía la idea de todo en hombres para el control de la natalidad. Lo hizo obviamente pues primero en perros, pero bueno, él ligaba no solamente el conducto deferente, sino también arterias y venas con un resultado catastrófico. Félix Guyon, él realizaba también ligadura de conductos deferentes cuando realizaba prostatectomías, pero no con el fin del control de la natalidad, sino porque él argumentaba que al paciente que le quitaba la próstata y ligaba los conductos, le iba mejor. Tampoco se le atribuye con fines de natalidad. Ya fue en 1880, Harry Sharp, a él se le atribuye como el iniciador de la vasectomía. Obviamente no estoy hablando de la vasectomía sin bisturí, sino de la vasectomía en general. Él realiza 456 vasectomías en 10 años. En 1950, bueno, para el conocimiento de ustedes, desde esa época ya se incluyó o se tomó en cuenta, no sé si de manera voluntaria o involuntaria, pero ya se queda hombre en el control de la natalidad, pero fue hasta 1950. Obviamente empezó en el sur de Asia y en Estados Unidos, en Europa. ¿Por qué en el sur de Asia, específicamente en China, tienen de natalidad? Bien, entonces, en 1964, el doctor Lee desarrolla la técnica de vasectomía sin bisturí. Recuerden ustedes que la intención de la vasectomía sin bisturí es realizar un procedimiento de muy bajo costo y que se pueda realizar prácticamente. Esa es la intención, digo, porque la vasectomía en general, la vasectomía es tradicional, protocolo como cualquier otro procedimiento, donde tiene que ser intrahospitalario, donde tiene que estar con estudios preoperatorios, donde se tiene que internar en ocasiones con anestesia local o con bloqueo peridural. Entonces, obviamente eso retarda mucho realizarse ese procedimiento, bueno, porque tiene que entrar a una programación. Entonces, la intención de la técnica de vasectomía sin bisturí del doctor Lee es omitir todos esos pasos. En 1989, la primera institución que incluyó este programa de vasectomía sin bisturí fue el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero no lo aterrizó en unidades médicas de segundo nivel. Entonces, en 1990, la Secretaría de Salud incluye este programa de salud reproductiva y con la finalidad de que se aterrizara en unidades médicas de primer nivel, que eso es lo interesante. Y en el estado de Nayarit llega 20 años después del doctor Lee, donde el lugar donde se inició la vasectomía sin bisturí.
Se hicieron algunas modificaciones y en el 2000 al hombre en la salud sexual y reproductiva a través de la Dirección General. El retorno de salud del hombre, que ya lo que es la vasectomía sin bisturí, donde el programa prioritario que es totalmente gratuito. Bien, pero entonces, ¿cómo definimos sin bisturí? Entonces, es un método anticonceptivo en el hombre, en cortar los conductos deferentes para el paso de los... Estamos hablando de que vamos a evitar que el paciente, solamente vamos a evitar que los espermatozoides alcancen a lo que es el sigue eyaculando sin ningún cambio. Recuerden ustedes que solamente representan el 0.1% de la eyaculación. Entonces, si nosotros ligamos diferentes y evitamos que los espermatozoides lleguen al semen, prácticamente va a ser imperceptible el cambio en cantidad de la eyaculación paciente, que esa es la pregunta reiterada de todos los pacientes que quieren hacer una vasectomía. Es que el paciente va a dejar de eyacular. Entonces, ustedes categóricamente tienen que asegurar que eso es mentira. Entonces, el mecanismo de acción, pues, es ligar el conducto deferente a 2 centímetros del testículo. Sí, pero recuerden que el semen se produce en la próstata, en las glándulas seminales, en las células de Kupffer, que están obviamente muy por arriba de donde ligamos el conducto deferente. Su eficacia anticonceptiva, bueno, es del 99%. Nos es imposible poner 100% porque ninguna técnica quirúrgica se puede anunciar como que es 100% segura. Aquí se incluyen diferentes problemas que se pueden suscitar, sino en relación a quien realiza el procedimiento o bien al mismo paciente. Pero más adelante. ¿En quién se indica este procedimiento? Con paternidad o fecundidad satisfecha por indicación médica, como por ejemplo en pacientes con retraso mental o alguna otra patología que les sea imposible llevar a cabo una paternidad responsable. Pero obviamente estoy hablando porque vemos muchos irresponsables y aunque en teoría estamos mentalmente bien, pero yo hablo de los pacientes que tienen algún trastorno mental. Por ejemplo, nosotros hemos operado pacientes con retraso mental o paciente con síndrome de Down que por indicación de los familiares y obviamente por indicación médica se ha realizado la vasectomía sin bisturí. Paciente con retraso mental que embaraza a una paciente con síndrome de Down, ¿sí? Entonces la mamá del paciente, bueno, pues nos llevó, para evitar que otro paciente. Bien, precauciones. ¿En quién tenemos precaución? No quiere decir que esté contraindicada la vasectomía. Pacientes con infección del área operatoria, pacientes con hidrocele. Hemos operado pacientes de vasectomía uniforme y le realizo también la vasectomía. Múltiples pacientes con hernia inguinal, con hemofilia. Hemos operado también pacientes con hemofilia con un control de sus tiempos de coagulación, que son estudios que se realizan dependiendo del tipo de paciente. Pero, reitero,
no es contraindicación, solamente hacemos otro tipo de estudios o bien tenemos ciertas precauciones. Hemos operado pacientes con diabetes mellitus, hipertensos, bueno, pues no se diga, pacientes cardiópatas, pacientes con hipersensibilidad a medicamentos o productos químicos. Recientemente tuvimos un paciente que nos comentó de que era hipersensible a látex, que es obviamente con los guantes son de látex. Entonces conseguimos guantes que están libres de látex y pudimos operar al... solamente porque hace historia clínica de entrevista al paciente, donde se realizan preguntas específicas de ellos y, bueno, podemos detectar alguna alteración de este tipo. Y enfermedades de transmisión sexual, hemos operado pacientes con condilomas, hemos operado pacientes con antecedentes de sífilis, gonorrea. Entonces, solamente, reitero, son precauciones que nosotros tenemos, pero... ¿Cuáles son las contraindicaciones? ¿A qué pacientes no es que no se pueda operar, sino como para que se lo que es la criptorquidia bilateral? Recuerden ustedes de que criptorquidia es de que los testículos en la bolsa escrotal, esos testículos están atrofiados. Ese paciente no produce espermatozoides. Entonces, bueno, pues es infértil. Yo le digo, bueno, pues sí, pacientes que llegan, específicamente 3 pacientes, pero uno con criptorquidia bilateral, en teoría con 3 hijos. Entonces, bueno, pues no tuvimos corazón como para decirle la verdad, ¿verdad? Entonces, ya no quisimos indagar más. O bien, pacientes con cirugía escrotal o testicular previa, o sea, que tenga totalmente retraído y que prácticamente sea imposible un abordaje escrotal de los conductos deferentes. Entonces, a esos pacientes se manda para... Y este es un punto muy importante donde tenemos que identificar, siempre hay una pregunta expresa o que indagamos si actualmente tiene algún problema de disfunción o también de disminución de la libido o bien de que tenga algún conflicto nos ha tocado, sobre todo en la biografía nos han mencionado y sobre todo en las reuniones y también como experiencia, que si no identificamos a estos pacientes, posteriormente ellos tratan de culpar a la vasectomía sin bisturí. Que detectamos este problema, tratamos de posponer el procedimiento quirúrgico. Así es. Bien, entonces recordando, aquí es donde ligamos y cortamos y ligamos el conducto deferente, ¿sí? Que es donde pasan los espermatozoides para alcanzar lo que es el semen, que el semen se produce en las células de Kupffer, en las glándulas seminales y en la próstata, para después pasar al momento de eyaculación a la uretra y ser eyaculados. Entonces, el paciente, la intención es que eyacule semen sin espermatozoides. Bien, aquí vamos a contestar otra de las preguntas muy recurrentes en paciente que se va a realizar la vasectomía sin bisturí, es primeramente, ¿qué pasa con los espermatozoides? O sea, si van a estar sin poder salir. Entonces, recuerden ustedes que todas nuestras células están conformadas de proteínas, ¿sí? Principalmente es de lipoproteínas. Entonces, todas las células, la génesis a nivel testicular, se siguen produciendo los espermatozoides, pero estos, obviamente, al no salir, lo único que hacen es cumplir su vida media del mismo mecanismo natural de las células, sobre todo macrófagos, proteína que se vuelve a utilizar y se vuelven a estar formando. Si este paciente algún día quiere recanalizarse, como lo hacen las mujeres en
cuando se realizan salpingoclasia y finalmente deciden o intentan tener otro hijo, a estos pacientes cuando se recanaliza el conducto deferente, su espermatogénesis está intacta, ¿sí? Entonces, es el mismo procedimiento. Siendo espermatozoide inmunitario del organismo pero estos se siguen produciendo en la misma frecuencia. Se han hecho estudios que después de 10 a 12 años de haber sido operados los pacientes, se toma una biopsia testicular y la espermatogénesis está exactamente. Bien, entonces, sobre todo esto es donde ponemos aquí la diapositiva que dice en relación a los efectos médicos, Adamopoulos, Brodick, son médicos que se oponían a la vasectomía, bueno, y buscaban, bueno, como todos los retractores, albañiles, mecánicos, donde, bueno, pues no tienen esa privilegio, pues ellos se tienen que ir a trabajar al día siguiente, o inclusive hemos operado albañiles que ese mismo día se van a trabajar, ¿verdad? Entonces, que a las 48 horas pueden incorporarse a su trabajo si es que lo necesitan, si no, bueno, también pueden pedir algunos días. Al séptimo día puede iniciar su actividad sexual, a los 15 días puede practicar su deporte y lo más importante es un método comprobable. Al cabo de 3 meses o 25 eyaculaciones después de la vasectomía, se le va a realizar un espermatoconteo que se realiza en el Juan Escutia y que es totalmente gratuito, como todo el procedimiento. Yo les voy a demostrar que ese paciente está bien operado y que ya no tiene ningún riesgo de embarazar, ¿sí? Cosa que no sucede con ningún otro método, mucho menos con la salpingoclasia, porque, bueno, no hay una manera donde se pueda comprobar que ese procedimiento se realizó adecuadamente. Y, bueno, pues, así como se habla también de la vasectomía, bueno, pues, no es desconocido para todos nosotros, donde se ve de que, bueno, pacientes que se realizaron salpingoclasia, resulta, pues, que está embarazada y, bueno, porque no se ligó adecuadamente una trompa. Con nosotros puede llegar a suceder, nunca nos ha pasado, sí, pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta que ese paciente no fue bien operado? Pues el espermatoconteo va a seguir saliendo positivo y no podemos dar de alta al paciente. ¿Cuáles son las desventajas? Si se les puede llamar desventaja, que no es un método eficaz de inmediato, o sea, obviamente, por eso les decimos que se tienen que esperar para que te tienen que seguir protegiendo por lo menos 25 eyaculaciones otros meses. En estudios se habla que después de la tercera eyaculación, prácticamente el número de espermatozoides es mínimo en la eyaculación y por ende ya ya la cantidad de espermatozoides es prácticamente imposible que pueda embarazar, pero bueno, por cuestión de insumos y por cuestión de ir a la segura, siempre se le solicita, según el programa, que tenga 25 eyaculaciones o 3 meses después de operado, se le realiza el espermatoconteo. Entonces, por eso se pone como desventaja de que no es eficaz de manera inmediata. Por ende, tiene que utilizar un método anticonceptivo temporal, ya sea él en su pareja. Pues yo creo que ningún procedimiento definitivo nos va a proteger contra enfermedades de transmisión sexual. Eso es lo que se les tiene que reiterar a los pacientes, porque muchos pacientes dicen, no, yo ya estoy operado, así es que pues ni embarazo, ni me contagian ni de SIDA, ni de gonorrea, ni de sífilis. Entonces, hacer muy reiterativos de que no creamos superhéroes ni superhumanos. Lo único que hacemos es evitar que los espermatozoides lleguen a la eyaculación o al semen, ¿sí? Bien. Obviamente, tampoco vengo a venderles la idea de que la vasectomía, bueno, pues es totalmente inmune a complicaciones o riesgos. Recuerden ustedes que es un procedimiento quirúrgico.
Es un procedimiento donde se buscó a toda costa y sobre todo siempre pensando y protegiendo al paciente, cómo omitir esos pasos burocráticos de llevar a cabo todo un procedimiento de estudios de laboratorio, de programación, ingreso a hospital. Entonces, eso no quiere decir de que porque se realiza en unidades médicas de primer nivel, ni porque se realiza en un consultorio adaptado como un quirófano, y también que sea un procedimiento que se realice en 15 minutos, máximo 18 minutos, y que se puede integrar a su trabajo a las 48, 72 horas. Eso no quiere decir de que sea como sacarse una uña o como un abrir y cerrar los ojos, porque a veces con la intención de convencer a los pacientes, digo, porque pasamos en algunas ocasiones pasamos del extremo donde no te operes, eso es muy malo, al extremo de decir, mira, es más, nomás porque no se puede, si no te lo haría en tu casa o tú saliendo de ahí si quieres básico, o sea, no pasa absolutamente nada, se realiza en 2 minutos, o sea, como que a veces llegamos a exagerar. No se les olvide cuando promuevan el procedimiento. Es un procedimiento quirúrgico como tal. Nosotros que realizamos el procedimiento tomamos todas las precauciones como cualquier procedimiento quirúrgico. Se realiza en un área limpia, no podemos decir como en un quirófano, pero sí se hace un exhaustivo cada que se va a iniciar la jornada. También nosotros nos vestimos con uniforme quirúrgico, nos vestimos con bata quirúrgica, tenemos gorro, cubrebocas, todo está estéril, o sea, todo se realiza con un protocolo quirúrgico, ¿sí? Obviamente ya tenemos una técnica bien definida donde todo es una organización que por años se ha realizado y por eso nos hace omitir, omitir tiempos, no omitir, sino acortar tiempos, pero eso no quiere decir que no estemos libres de que el paciente desarrolle o que se nos presente algunas complicaciones. Y obviamente eso nosotros se lo reiteramos al paciente porque pues hemos llegado al punto de que, bueno, según nosotros ya tenemos todo tan organizado que el procedimiento quirúrgico como tal llevamos 10, 12 minutos y le preguntamos al paciente cómo está, qué le pareció el procedimiento. Uy, yo pensé que era más rápido, esto a mí me dijeron que en 2, 3 minutos ya lleva. Nosotros, bueno, pues, entonces, soy hincapié, digo, no tengo duda que es el mejor procedimiento. Es el procedimiento más inocuo, el de menos complicaciones, el de menos riesgos, pero eso no quiere decir que no haya riesgos o complicaciones. Bien, entonces puede ser desde los transoperatorios como lipotimia, hemorrágica, hemorragia, pérdida de algún extremo, toxicidad o alergia a la anestesia. Y las complicaciones operatorias inmediatas, que son en los primeros 7 días después del procedimiento, que es a la cita que le damos a los pacientes, que es dolor, dermatitis, equimosis, infección superficial o profunda, hematomas, epididimitis, desferentitis o inclusive orquitis. Y las mediatas, que son de 15 a 30 días después del procedimiento quirúrgico, que lo más frecuente pudiese ser un granuloma espermático, que corresponde a que hay una reacción inflamatoria porque durante el corte de los conductos deferentes sale un poquito de espermatozoides, una cantidad mínima, y esto hace que haya una reacción inflamatoria que le llamamos granuloma espermático, que hemos disminuido mucho la frecuencia de estos granulomas, puesto que nos obsequiaron un electrocauterio. Entonces, aparte de ligar y cortar el conducto deferente, también cauterizamos la luz del conducto deferente, donde prácticamente quemamos ese escaso líquido de espermatozoides que pudiese ver durante el procedimiento y hemos disminuido mucho lo que es el granuloma espermático. Bien, y todos dirán, todos tenemos diferentes conceptos de cómo realizamos la vasectomía sin bisturí. Algunos se imaginan una cosa como esta, ¿sí? Digo, de hecho, digo, esto es
este dibujo no crean que salió de la imaginación del dibujante, sino que es porque mucha gente piensa que así se realiza la vasectomía. Sí, pero nada que ver. La que sigue, o bien puede ser de esta manera, donde yo entro así por la puerta y ya con mi hacha para realizarlo, bien. Mientras Artemisa, pues ahí nos está así como entreteniendo al paciente. La que sigue, o bien de esta manera, en un descuido del paciente, la que sigue. Pero en realidad, las técnicas de vasectomía sin bisturí puede ser con seda y interposición de fascia. Recuerdan que en 1999 se hizo una modificación a la técnica del Dr. Lee, que fue una interposición de fascia, que ya le explicaré cómo es. Otra técnica es el uso de electrocauterio, y nosotros prácticamente estas tres técnicas. Muy, muy difícil. Y también se usan lo que son los agentes químicos y las grapas de titanio. ¿La que sigue? Entonces nosotros hacemos la técnica tradicional del Dr. Lee. Ligadura de los conductos deferentes y corte. ¿La que sigue? Y una vez que cortamos el extremo de conducto deferente, ponemos una quinta ligadura donde en uno de los extremos ponemos una fascia y ponemos otra ligadura. Y aquí está el uso del electrocauterio. Esto también nosotros lo hacemos antes de la interposición de fascia. Llegaron a utilizarse, les digo que actualmente, si han visto o escucharon, digo, porque ahorita en Face pues todo sale a relucir. Entonces se habla de un método anticonceptivo en hombres de manera reversible. Si lo llegaron a ver, en teoría utilizan lo que es el cianocrilato o bien el poliuretano, que nosotros obviamente ya en vasectomía sin bisturí desde hace algunos años se realiza, pero acá se recomendaba que se infiltraran productos deferentes con esta sustancia donde hay un taponamiento por el tiempo que el paciente decide no tener hijos, y cuando decide tener hijos se pone un líquido donde se disuelve esta sustancia química. La realidad es de que jamás dio resultado, jamás, ni en la técnica de vasectomía sin bisturí. Era de que nosotros encontrábamos el conducto, lo cortábamos y en lugar de ligarlo, en la luz del conducto deferente aplicábamos esta sustancia. No ha sido ni será una técnica que se recomiende, y mucho menos que sustituya a la técnica de vasectomía sin bisturí. ¿La que sigue? Bien, estas son las pinzas que diseñó el Dr. Lee. Pinza de anillo, el conducto deferente, y por eso se le llama técnica de vasectomía sin bisturí, porque con esta pinza, que es una pinza muy parecida a la pinza de Kelly, pero sin cremallera, y en su punta es una punta muy fina, muy filosa, donde con eso abrimos lo que es la piel y disecamos el conducto deferente. Reitero, bueno, pues fue muy acertado ese nombre a la técnica, porque, bueno, se dice vasectomía sin bisturí. Bueno, algunos pacientes inclusive piensan de que no se hace una herida en la piel. Obviamente que se realiza una herida en la piel, que es de aproximadamente medio centímetro. Estas son nuestras pinzas, bueno, unas de tantas que nos ha dado la doctora Dinora. Y esto es en sí lo que ocupamos para el procedimiento. Unas tijeras de mayo para cortar hilos y el conducto deferente, la pinza de punción de Lee, la pinza de anillos del Dr. Lee, una jeringa de 5 de 10 mililitros con una aguja negra para cargar y una de insulina para infiltrar, 5 mililitros de gilocaína sin epinefrina, algunas gasas, la seda 3.0 Sutupac y una fuente de luz. Entonces, jamás se nos debe de olvidar, y esto es lo que es la técnica de vasectomía sin bisturí, un procedimiento sencillo y de rápida recuperación. Y también estamos nosotros muy comprometidos con esto, donde decimos, la que sigue, el paciente satisfecho es el mejor promotor para cualquier
programa de la Secretaría, para cualquiera. Entonces, nosotros estamos muy comprometidos en atender muy bien al paciente, de darle un seguimiento, tener nosotros un lugar donde si el paciente al cabo de 6 meses, 1 año, 3 años, 5 años, tiene alguna duda o piensa que hay alguna relación, algún problema con su cirugía que se realizó hace algunos años, sepa dónde nos encuentre y sobre todo tener su expediente para darle la información necesaria para disipar pues esa duda. Bien, entonces rápidamente me voy a permitir hablarles de un estudio que se hizo de 1000 pacientes operados en el Juan Escutia, donde le nombramos perfil epidemiológico. ¿La que sigue? El objetivo, bueno, fue demostrar la efectividad, seguridad y aceptabilidad de la técnica de vasectomía sin bisturí en 1000 pacientes. No solamente el perfil epidemiológico, sino también las complicaciones que tuvimos, porque, bueno, pues también tenemos que ser francos y sinceros de que sí tuvimos algunas complicaciones y sobre todo también qué otras patologías encontramos durante el procedimiento quirúrgico. La que sigue. También la justificación, bueno, porque sabemos y creemos de que es un procedimiento definitivo, sencillo, seguro y sobre todo económico. Bien, todos estos parámetros son las preguntas que se le realiza a todos los preguntas, la misma historia clínica a todos los pacientes que se van a operar de vasectomía sin bisturí. Y fueron los resultados que nosotros analizamos. ¿La que sigue? La que sigue. Entonces, en lugar de nacimiento, tuvimos estos resultados. La que sigue. Donde, pues la gran mayoría obviamente son de Nayarit, 80%, pero si se fijan, bueno, pues por azares del destino, no creo que vinieron específicamente a operarse aquí. Digo, porque tenemos un paciente de Cuba, otro de Estados Unidos, inclusive tenemos uno de Suecia. Nos tocó operarlos aquí, sí, pero pues obviamente la gran mayoría son del estado de Nayarit. ¿La que sigue? El rango de edad. ¿A qué edad se están operando los pacientes? Entre el 32% se opera entre 31 y 35 años. En segundo lugar, 40% y en tercer lugar, de 26 a 30 años con un 17.6%. ¿La que sigue? Esto es muy importante. Todos creemos de que los hombres, bueno, pues tienen hijos por donde quieren y las mujeres tienen ese concepto, sobre todo sus parejas. Pero la realidad que casi el 45% de los pacientes se están operando con 2 hijos. ¿Sí? Digo, 2 hijos, pero también tenemos un 8% con un hijo, 10 pacientes, ¿sí? Sin hijos. Con 3 hijos, el 29%, con 4 hijos, el 10%. Si se fijan, más de 7 hijos y sin hijos prácticamente es la misma frecuencia. Pero aquí lo interesante es que casi la mitad de los pacientes se opera con 2. Esto, porque todos tenemos la idea que, bueno, hombres dejan hijos por donde quieran, ¿verdad? Pero no se crean. Casi. Bien, esto es algo que les puede servir a todos ustedes y sobre todo porque en alguna ocasión que di esta plática, alguien me compartió el concepto de que, bueno, ¿cuándo era el mejor momento para poder influir en el hombre para que tomara la decisión de operarse? Inclusive otros en otra ocasión me decían, bueno, es que yo trabajo, por ejemplo, en el Hospital General, hago la promoción de la vasectomía y ningún hombre quiere, pero déjenme decirles algo. Si se fijan, ¿cuándo los hombres toman la decisión de operarse? Más frecuentemente, cuando casi el 25% de los hombres se operan cuando su hijo acaba de nacer o en los primeros 6 meses, ¿sí? Pero si sumamos de 7 a 11 meses, el 7.1% y a 1 año,
16.1 y a los 2 años 9.6. Por esto quiere decir que casi el 57% de los pacientes solicitan la vasectomía cuando su hijo tiene menos de 2 años. ¿Sí? Pero definitivamente el momento más adecuado para incidir, convencer a un hombre de que se opere es su esposa está embarazada o bien cuando acaba de nacer su hijo. En este caso, si ya decidió ya que va a ser el último, es cuando, entonces, la recomendación es de que en el servicio de labor o en de segundo y tercer nivel, es de que se haga la promoción en ese momento. Control, sí, claro. La que sigue. Este es otro dato también importante. Los pacientes que entrevistamos nos dice que antes de los 18 años, casi el 80% inicia su vida sexual activa antes de los 18 años. ¿Sí? Aquí hay unos que inclusive más de 26 y entre 19 y 25 solamente 193 están aquí. Algunos sí les creí y los otros no mucho. El problema es de que de repente, bueno, pues ya después de tanto tiempo nos ha tocado vivir tantas cosas que les digo que inclusive hasta un libro voy a hacer. Donde de repente, bueno, pues es la esposa, o sea, se supone que el paciente entra solo, sobre todo cuando inició su vida sexual activa. Pero de repente va la esposa o la compañera, ¿no? Y pues pasa. O sea, es que no vamos a hablar de ella, ni mucho menos. Pero cuando llegamos al punto, ¿cuándo empezó a tener relaciones? Entonces ya el hombre volvió a pareja y él dice, ¿cuándo nos casamos? ¿Sí? No, pues a los 28 años. Y digo, ¿quieres entrar? Bueno, tú sabes. Y lo que viene, bueno, la que sigue. Entonces, se fijaron, 80% antes de los 18 años. Edad de inicio del método anticonceptivo, el 59%. O sea que hay un 21% de los pacientes que inician su vida sexual activa sin ninguna protección. Por eso es de que tantos no deseados. ¿Sí? Adelante. La escolaridad, bueno, también es otro dato importante, la que sigue. Si nosotros tomamos, ¿quiénes, qué escolaridad tienen los pacientes que solicitan la vasectomía? Entonces vemos de que es como lo que se habla a nivel mundial, donde obviamente que tienen mayores estudios son los que, bueno, tienen pues mayor sentido común y sobre todo por eso optan por operarse. Los pacientes con estudios de nivel superior, pues son los que más frecuentemente se operan, pero nosotros, pues aquí diluimos todos los que no tenían un nivel superior de estudios. La que sigue. Entonces, bueno, también vimos de que, pues, licenciatura y en segundo lugar estaban con secundaria completa. Eso nos llamó la atención. Entonces, lo que hicimos fue dividir, la que sigue, lo que eran los que tenían una escolaridad y los que no tenían un nivel profesional de escolaridad. Entonces, vimos que el 35% son escolaridad de nivel superior y el 64.7% son personas que no tienen un nivel superior de estudios. Entonces, esto dista mucho de lo que dice la bibliografía a nivel mundial, donde no precisamente la escolaridad es un factor que determine si se realiza o no se. La que sigue. Bueno, pues aquí tratamos de poner todos los oficios y actividades que realizan los pacientes que se operan. Punto 4, pero bueno, también lo agrupamos en relación, la que sigue, en relación a que si tenía una actividad profesional o técnico y obrero, y
escolaridad, ¿sí? Solamente el 26.3% tiene un trabajo profesional, el 71% y divorciados el 3.3%. Unión libre, 12.5%. Entonces, los que están más estables en relación a su estado los que se están operando son los casados. ¿La que sigue? En relación a los antecedentes, bueno, pues como has sabido, pues la gran mayoría tiene familiares diabéticos. La que sigue, anteriormente o con fracturas, pero si se fijan, 4 pacientes con antecedentes de epilepsia, cardiopatía, psoriasis, dermatomiositis, retraso mental 2. Entonces hemos operado de todo tipo de pacientes. Que en teoría, bueno, pues solamente tenemos ciertas precauciones. La que sigue. ¿Cuál es el método que se está utilizando normalmente antes de la cirugía? Este es otro dato, es algo que ha tomado la mujer como para incidir en que su pareja se... Los pacientes que están utilizando preservativos como método anticonceptivo antes de la vasectomía, bueno, pues son los más frecuentes, 30.2%. Después en frecuencia el DIU hormonales, pero si juntamos el natural con ninguno, ¿bien? Entonces 57.5% de los pacientes están utilizando o ya sea un método local como es el preservativo, natural como es el coitus interruptus, o hablamos de que estos se les operan que es de otro embarazo. Pero también ha sido como una marca de la mujer pareja, que así no lo han, de que, bueno, pues yo no puedo utilizar hormonales, por algún motivo no puedo aplicarme lo que es el dispositivo, entonces pues le seguimos con preservativo hasta que tú te canses y ya el día que te canses pues tú te operas, pero tú ya sabes el riesgo que hay en relación a el embarazo. Y no tanto por lo del embarazo, sino que obviamente pues al hombre generalmente le incomoda o le molesta que obviamente estar utilizando preservativo con cada relación que tenga con su esposa o con su pareja, ¿sí? Entonces, de hecho, pues eso es lo que nos comentan las parejas o esposas de los pacientes, de que los tenemos 3, 4 años con preservativo, él reniega y reniega, pero yo le digo, pues yo no puedo con otro método, así es que pues tú síguele. Y al día que te decidas, ve y opérate y bueno, pues ya no hay ningún problema. Entonces, como que ha sido algo inteligente para o bien realizarse la vasectomía. Muy bien por ellas. Bien. Una estrellita, ¿verdad? Lugar de referencia. Bueno, esto es algo que de repente nos crea algo de inquietud. Bueno, pues aquí tratamos nosotros de poner quién nos está mandando los pacientes. Aquí en esto, en los primeros 650 pacientes no había así un lugar específico de quién nos mandaba los pacientes, pero algo después de los 650, ahora sí ponemos nombre, inclusive podemos poner el nombre del médico que nos envía el paciente. ¿Alguno de ustedes se encuentra en alguna de estas instituciones, en este lugar de trabajo? Aquí otra cosa importante que si se fijan, se acuerdan de que el interés que tenemos de que sea el paciente satisfecho o ampliamente satisfecho del procedimiento con la intención de que nos recomiende con otros pacientes. Si se fijan, el 15% de los pacientes es por otro paciente que ya fue operado, ¿sí? Obviamente el Juan Escutia, aquí pues se lleva la mayor frecuencia de
que nos provee pacientes para la vasectomía, pero bueno, esto es gracias a que, bueno, pues es el lugar que históricamente donde se realiza el procedimiento, la gente sabe que ahí se realiza el procedimiento, entonces son pacientes que por sí solo, gracias a, bueno, pues algo de información o algún espectacular o información que está en las salas de espera, las esposas ven, entonces, bueno, el Juan Escutia es por siempre el que nos ha llevado pues más pacientes para que se realicen la vasectomía sin bisturí. La que sigue. Años de unión con la pareja, bueno, pues ¿cuándo es cuando normalmente se deciden operar? Cuando los pacientes tienen entre 6 y 10 años de estar juntos, ya sea casados o en unión libre. En segundo lugar, tenemos entre 11 y 15 años y 19% entre 0 y 5 años. Entre más se alejan, bueno, pues es menos la frecuencia que deciden operarse. Opinión, este es otro dato importante, la que sigue. La gran mayoría, bueno, pues están casi más del 96%, la esposa o la pareja está de acuerdo en que se opere, digo, ya si no. Pero fíjense, 15 pacientes fueron y se operaron sin que la pareja supiera. A lo mejor no quería o bien que no está, inclusive hubo 4 pacientes que nos dijeron que la esposa o la pareja no estaba de acuerdo que se operara, pero Tomás fue a operarse. Los motivos, bueno, pues la gran mayoría dice que ni es por dinero ni es por enfermedad, que es porque son los hijos que desea tener, ¿sí? Pero ya durante el procedimiento, pues normalmente siempre estamos platicando con el paciente con 2 motivos de distraerlo, ¿sí? Sobre todo, y conocer un poco más sobre cuál fue el motivo real por el cual se operan los pacientes. Pero bueno, nosotros concluimos, aunque no podemos ponerlo aquí, que el económico es el factor principal por el cual el hombre está decidiendo operarse. Sí, digo, porque ya ahorita legal, digo, por las buenas o por las malas, el paciente sabe lo que cuesta un hijo, ¿sí? Entonces, dice, yo voy a seguir a lo mejor con este riesgo, ya sé de va a llevar o el gran problema económico que me va a representar. Entonces, aunque no lo plasmar en la diapositiva ni estado, el económico ha sido el factor más importante. Y si tomamos en cuenta que la mayoría de los pacientes, casi 2/3 partes de los pacientes, tienen profesionales y aparte son técnicos obreros, ¿sí? Al final, esta carencia económica es lo que probablemente nos ha beneficiado más en que el paciente decida operarse de vasectomía. Digo, ya se me decía mucha belleza del hombre. Bien, en relación a la patología encontrada, esto quiere decir de que durante el procedimiento, ¿qué encontramos? Digo, porque nosotros ese día conocemos al paciente, no exploramos al paciente previamente. Entonces, ¿qué fue lo que encontré en esos 1000 pacientes? Ninguna alteración, o sea, área testicular y del conducto normal, el 48.3%, pero fibrosis del conducto deferente, 34.6%, ¿sí? Varicoceles, 68 pacientes, hidroceles, 55 pacientes, tortuosidad del conducto deferente, 30 pacientes, atrofia testicular unilateral, o sea, el paciente solamente tenía un testículo funcional, el 8 pacientes, hernia inguinal 6, orquiectomía previa, 6 pacientes, conducto doble, 2 pacientes y quistes de cordón. Seguimiento. Este es algo muy importante. Nosotros, operados, 872 pacientes, al menos fueron por una vez a control, ¿sí? Algo que nosotros en los estudios que hemos estado compartiendo o que nos compartieron de otros estados y sobre todo a nivel internacional, que tenemos, donde 2 consultas
el 51%, más de 2,8.6%, altas por espermatoconteo. O sea, pacientes que les comprobamos que estaba bien operado, 51%. A nivel nacional y a nivel, las altas por espermatoconteo es del 5%. Nosotros presentamos esta estadística del 51%, dice no. Digo, a nosotros inclusive se nos hacía poco porque, bueno, decíamos, ¿cómo el paciente va, se opera y no tiene ni siquiera la responsabilidad de ir ya no a una consulta, sino a comprobar de que está bien operado? O sea, ¿cómo puede andar en el mundo? Ya dice, o sea, ¿qué seguridad tiene de que el paciente ya está sin ningún riesgo de embarazar? Pero sí sucede y les digo, el 49% no acudió, a lo mejor lo hizo por otro medio. Nosotros le hacemos hincapié que es gratuito el estudio. Pero bueno, la sorpresa fue de que a nivel mundial y a nivel nacional se dan de alta por espermatoconteo el 5%. Bueno, y esto es gracias a nuestro departamento de trabajo social que tenemos, donde, bueno, hay una trabajadora social de fin de semana, de hecho son dos, pero una está muy comprometida con el programa, entonces ella se ha encargado de estar hablando, darle seguimiento, ir y estar, pero sobre todo en comunicación con las esposas de los pacientes que se operan, y esto ha sido el resultado, gracias a trabajo social, de que tengamos este índice que para nosotros, bueno, nos dimos cuenta que era algo extraordinario. 51% de altas, 55% de altas por espermatoconteo. Ahí le van las complicaciones. Nosotros hemos tenido este porcentaje de complicaciones, 4.8 transoperatorias, 15.1 de inmediatas, 1.6 inmediatas y 0% de tardías. ¿La que sigue? Pero bueno, son complicaciones prácticamente que tenemos que mencionarlas, se entran como complicaciones, pero realmente es nada serio. Lipotimias en relación a las transoperatorios, que fueron las más frecuentes, eso de que infiltramos al paciente y bueno, me desmayo, ¿verdad? Pero ya les pasamos y ya se puede realizar el procedimiento. Digo, porque hay muchos, y por no decir la gran mayoría, entran muy así de que... Entonces, bueno, pues ya nos ha pasado de todo, ¿no? Pero bueno, lo etiquetamos como lipotimia, que no se realizó la cirugía, sino se realizó, pero bueno, a todo aquel que se empieza a sudar y que dice que espéreme poquito y bueno, ya lo etiquetamos. Hemorragia 12 pacientes arteria deferente, pero obviamente rola y se liga y el proceso sigue sin ningún problema, pero también lo plasmamos. Y toxicidad o alergia a la anestesia, solamente hemos tenido un paciente. Bien, la que sigue. En relación a inmediatas, recuerden, a los primeros 7 días después de operado, ¿cuál fue la mayor frecuencia? De 6.9%, dermatitis por contacto químico, o sea, por el isodine. Pacientes que nos referían que tuvieron como una especie de una quemadura de primer nivel o segundo nivel, superficial, por el isodine. Entonces, en pacientes de piel blanca, generalmente utilizamos jabón quirúrgico y en pacientes con tez morena utilizamos isodine espuma. Obviamente, con esto hemos reducido prácticamente a 0 lo que son las dermatitis por contacto. Pero estos fueron los primeros 300 pacientes. Y no hemos tenido, en equimosis escrotal, sí tuvimos pacientes, pero no llevamos el recuento. Actualmente estamos ya 1,000 a 2,000 pacientes, donde ya estamos incluyendo cuántos pacientes desarrollan equimosis. Pero infección 0 y infección profunda, 2 pacientes. Y orquiepididimitis, que se resolvieron con tratamiento médico antibiótico por 10 días más de lo que normalmente damos, pero sin ningún problema. Entonces, y dolor, 50 pacientes, o sea, nosotros ponemos dolor si el paciente a los 7 días que llega con nosotros todavía nos dice que trae alguna molestia, ya lo etiquetamos como es un dolor de más de 7 días. De la gran mayoría de los pacientes prácticamente llegan asintomáticos a los primeros 7 días después de la
vasectomía. La que sigue. Como espermático, 14 pacientes, el 1.6%. Tomando en cuenta los 872 pacientes que fueron por lo menos más de 2 consultas, ¿sí? O sea, yo aquí no puedo poner el porcentaje de 1000 pacientes porque cierto porcentaje de pacientes, pues jamás los volvimos a ver. Y, o sea, ustedes de operado, bueno, efectos. Nosotros hemos tenido 2 pacientes que, bueno, pues fueron pacientes muy recurrentes que pues ellos sentían que por la vasectomía pues tenían problemas de disfunción y disfunción y bueno, después no sé, los mandamos a interconsulta con psicología y bueno, les dimos la explicación. Dolor crónico, 5 pacientes, o sea, pacientes que realmente después de 3 meses ellos seguían con dolor. Y está registrado, pues, dolor crónico. En algunos se refieren de que hay alguna lesión de algún nervio que recurre por ahí. Pero bueno, generalmente los manejamos con antiinflamatorios por largos periodos y también se dieron sin ningún problema. 0% de mortalidad y falla del método o embarazo post-vasectomía tenemos 7 pacientes, ¿sí? Pero ahí les puse esto, no se crean mucho, ¿sí? Son pacientes que llegaron porque la esposa, la novia, la amante o lo que sea está embarazada, ¿sí? Pacientes posoperados. Se les solicitó nuevo espermatoconteo y el espermatoconteo era 0 espermatozoides, ¿sí? Entonces, obviamente, ¿cómo le llamamos? Oh, ok. Yo no quise decirles así, ¿eh? Entonces, hasta ahorita nosotros no tenemos demostrado ningún paciente donde después, o sea, nosotros garantizamos el procedimiento cuando el paciente de manera responsable va, se opera, acude a sus citas, pero lo más importante que se da de alta por espermatoconteo, ¿sí? Entonces, no he tenido ningún paciente que hayamos dado de alta por espermatoconteo y de que haya vuelto por una recanalización espontánea, porque a esos pacientes se les llama, una vez que se da de alta por espermatoconteo y vuelve a tener espermatozoides en el semen, se llama recanalización espontánea. Eso es extraordinariamente extraño, ¿sí? O sea, digo, eso de que ligado, quemado y cortado y todavía que se busque, unan y, bueno, o sea, mundialmente está en estudios que se han hecho por todo el mundo, en series de 100,000, en serie de 1,000,000 de pacientes, es muy raro esto, pero está registrado. ¿Sí? Hasta ahorita nosotros no hemos tenido. Lo que sí hemos tenido, pues, es esto, donde el comportamiento de la mujer, pues, empañar nuestra técnica, ¿verdad? Pero lo mejor es de que esto se puede comprobar y ha salido la verdad. Bien, bueno, la que sigue. Finalmente, bueno, quiero hacer un reconocimiento pues a todos los que han participado conmigo en la vasectomía. Quiero que vean a su compañera Kenia en medio, pero es la vieja Kenia, sí, porque ahorita van a ver la nueva Kenia. ¿Sí, verdad, Samudio? Y nuestro gran amigo, el doctor Pineda. ¿La que sigue? Vean ahora, ¿no les da envidia? ¿Sí? Y eso es porque nos ayuda en vasectomía. Entonces, todo aquel que quiera, ¿sí? La que sigue. Entonces, son estudiantes que nos mandan al programa, y nos hacen el favor de ayudarnos. La que sigue. El doctor Margarito, Claudia, Kenia, Allison. La que sigue. Hasta mi hijo también nos ha ayudado en el procedimiento.
más estudiantes de enfermería. Digo, pues aquí veo estudiantes de enfermería, quien esté interesado, solamente que es sábado y domingo. Y pues muy pocos sacrifican esos días de asueto, ¿no? Después de una vez tan intensa que la pasan estudiando, bueno, pues como que es complicado para ellos. La que sigue. La que sigue. Esto es mi equipo actualmente, otra estudiante de medicina, Perlita, Aurora, que es la trabajadora social, que le digo que le encanta estar hablando por teléfono, como que le encontramos su perfil, pero o metes al programa o la trabaja. Y Artemisa, que es nuestra enfermera de los últimos años. No sé si tengan alguna pregunta. Y bueno, los esperamos el viernes. Vamos a ocupar mucha ayuda para organizar. Yo me la trataré de pasármela operando, pero bueno, quien me quiera ayudar y sobre todo, pues se tiene que hacer todo un protocolo como es historia clínica, plática, somatometría. Entonces, quien tenga bien ayudarnos, con mucho gusto y los espero. Gracias al doctor Plasencia por esta presentación. Vamos a continuar el orden del día. Vamos a continuar. ¿Me pones la que sigue, Liz?